juntos a compartir la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Yo tengo algunas profecías. La primera profecía es la que marca el inicio de todo esto. Y está en Génesis capítulo 3. ¿Usted sabe qué pasó en Génesis capítulo 3? ¿Qué relata la Biblia? Génesis capítulo 3. ¿Se acuerda qué relata? Mire, ese es el día más negro y más oscuro de la humanidad. Capítulo 3 es el día más terrible que le puede haber ocurrido al ser humano. Y es el relato ¿de qué? De la desobediencia y de la caída, de la pérdida de lo que Dios había hecho con Adán y Eva. Capítulo 3 de Génesis. Aún en plena perfección, Adán y Eva deciden hacer la suya. Y ahí nomás está la respuesta de Dios. Y capítulo 3, texto 15 dice, Dios está hablando, hay una conversación, Dios, Satanás, Adán y Eva. Y Dios es el que está hablando. Y dice, y pondré enemistad entre ti. Le está hablando a Satanás, a la serpiente que está ahí, entre vos y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de ella. Serán enemigos de por vida. Nunca más el ser humano podrá aliarse. Por más adoradores de Satanás que haya hoy, el corazón del ser humano está determinado por Dios, que hay una enemistad. Y Satanás va a buscar destruir de todas maneras al ser humano, aún aquellos asociados a él. Y dice ¿qué? Y pondré enemistad. Y la simiente entre los descendientes de los hijos de Satanás. ¿Usted se acuerda que el Señor Jesús dijo, no, ustedes son hijos, ¿cómo? De vuestro padre, ¿quién? El diablo. O sea, la simiente, hay hijos del diablo. Entre tu simiente y la simiente de la mujer. Pero acá está la gran diferencia. Vos, a la simiente de la mujer, al que van a nacer de la mujer, hay un ser que va a nacer de la mujer. ¿Vos qué? Vos le morderás el talón. Lo vas a picar, pensando en la serpiente rastrera que pica, puede picar en la canilla. Y él, ¿qué? Te aplastará la cabeza. La primera profecía que aparece en cuanto a que el Señor Jesús, lo primero, nacería una mujer. Tengo toda una historia, tengo toda habría que hacer toda una del por qué esto, pero primera. La segunda. Bueno, el cumplimiento. Espérese, ahí abajo tiene el cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué? Dios envió a su Hijo, ¿cómo dice? Nacido de mujer. Dios podría haber hecho otras cosas, pero lo decidió así. Dios podría haber, es Dios, y se le hubiera ocurrido cualquier otra cosa, pero decidió esto. Y lo dijo allá al comienzo, va a nacer un día, va a haber un hijo de la mujer. La segunda, poneme la 2, que nacería de una virgen. Bueno, ahora ya entramos a achicar un poquitito, se cierra, ¿no? De una mujer, ahora de una virgen. Y es el profeta Isaías que dice, por tanto el Señor mismo les dará estas señales. Aquí, ¿qué? La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento de Jesús fue así, estando desposada, comprometida, de novia, María, su madre, con José. Antes de que se juntase, antes de que tuviesen relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nacería de mujer y su nacimiento sería un nacimiento santo. Nacería de una virgen. Un
un hecho sobrenatural. No tenga temor de hablar de esto. No tenga temor. Mire, yo el otro día en restauración hablé de un poquitito de esto y había muchos que se sonreían cuando yo hablaba. Porque cuesta aceptar y entender que el Dios eterno, usted sabe que para que nazca una persona, un ser vivo, de los que nacen hace faltan dos partes, ¿no? Un óvulo y una cosita más. Un aporte femenino y un aporte masculino. El aporte femenino estaba, el óvulo estaba. Pero el Señor Jesús no nació de una relación sexual entre José y María. Dios tuvo que preparar un espermatozoide especial que inseminó sobrenaturalmente en la Virgen María. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice el relato, ¿no? Y el santo ser que nacerá. Dios lo hizo, mi hermano, no se asuste y no se ponga colorado cuando uno habla de sexo y de las partes pudentes, decían las abuelas. ¿Sabes qué? Me encanta porque Dios lo formó. El primero que le dio forma fue Dios mismo. Dios no se pone colorado cuando hablamos de relaciones sexuales o cuando hablamos de óvulos. Dios lo creó. Él es el creador. Él sabe lo que hizo. Y si Él lo hizo la primera vez, puede haber hecho conforme Él quiera, como quiera y cuando quiera. Y Dios lo eligió. Y nació de una mujer. Y nació de una virgen. Que bendito sea el nombre de Dios en esta mañana. ¿Te lo cree, mi hermano? ¿O usted se sonríe frente a eso? ¿Usted cree que el Señor Jesús nació de una virgen? ¿Que fue por una inseminación sobrenatural que ocurrió? Porque quiero decirle algo, si usted no cree eso y no lo acepta 100%, se le cae todo su cristianismo. Porque si usted no acepta eso, tampoco puede aceptar la muerte y la resurrección. Es muy sencillo, está todo unido, es todo un solo paquete. Hay un dicho que no sé dónde lo leí, cuando usted levanta la punta de un palo, también levanta la otra. ¿O no? Bueno, si usted levanta la resurrección, pues levanta también el nacimiento virginal del Señor Jesús. Sigo, porque yo no tenía pensado dar ningún mensaje. 3. Será llamado Emanuel, que significa que, lo voy a ir acortando, Dios con nosotros. Su nombre será Emanuel. Y llamarás Emanuel, Dios con nosotros. Y está ahí abajo en Mateo 1. Vamos con la próxima. Te lo hago cortito. Bueno, esta es una parte triste de la historia alrededor del nacimiento de Jesús. Fue Jeremías el que profetizó y el que dijo que hay lloro en la familia de Raquel. Y allá la venganza de Herodes matando niños. Un lado triste, oscuro también en la historia de la dureza del corazón humano. En Jeremías 31:15 está la profecía y el cumplimiento en Mateo 2:16. La próxima, te lo tiro así, rapidito. El nacimiento del Señor Jesús, del Mesías, tendría un propósito. Y ahí está un texto que es hermosísimo, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, será príncipe, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, lo grande, lo anchuroso de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David su padre y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es la profecía de Isaías
9:6. Tiene propósito, concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será ¿qué? Grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y yo le puedo seguir hablando de tantas, tengo ahí por lo menos 10 más anotadas, pero te las regalo estas como para que podamos en esta mañana decir, Señor, nada te sorprende. Nada te sorprende. Lo sabes todo. Estás un paso adelante. Estabas un paso adelante en la historia de la humanidad y continúas estando un paso adelante. Nada te sorprende. No te sorprende mi corazón hoy. No te sorprenden mis dolores, mis tristezas, mis angustias. No te sorprenden. Enviaste a Jesús, para esto vino, para esto vino. Y en esta mañana, mi hermano, podés traer la historia a tu alabanza y a tu adoración, pero no la historia corta de tus pocos años. Podés traer la historia, decir, Señor, para que yo estuviese hoy sentado acá, vos lo venís previendo, no de los abuelos, no de las 4 o 5 generaciones para atrás que conocieron al Señor. No, venís previendo. Y llegamos al momento cuando Satanás logra que Adán y Eva caigan y el Señor ya tenía previsto la salida. Si eso no te da motivo para adorar a Dios, mi hermano, en esta mañana, para que inclinemos nuestro corazón y nuestra cabeza delante de Dios, tan simplemente, Jesús nació porque Dios lo tenía preparado. Amén. Bueno, y yo quería compartirles un poquito también ese detalle que nos mencionaba Andrés más temprano, de la sencillez de aquel episodio en Belén, de aquella llegada del Señor de la creación, que vino a este mundo nada más ni nada menos que a cumplir el propósito de Dios. Y el nombre Cristo, el Mesías, significa que Él era el único que podía cumplir el propósito de Dios para el cual fue enviado. O sea, ninguno de nosotros, ni San Martín, ni los héroes de la historia más grandes hubiesen podido cumplir el propósito de Dios sobre la humanidad. Solamente Jesús, el Hijo del Dios vivo y verdadero, el que fue enviado y que aceptó esa tarea que el Padre le dio por amor a nosotros. Mire, una reflexión sencilla y final que quiero dejarle sobre esto. Cuando vaya a la mesa navideña esta semana, yo sé que su corazón va a estar un tanto inquieto, porque sé que muchos van a compartir la mesa con familiares que quizás no conocen a Jesús, pero tienen ganas de poder decir algo y no saben qué, y dicen, pucha, ¿por dónde entro? ¿Qué digo? Bueno, haga una cosa, tenga a mano ahí en el bolsillito un Nuevo Testamento, de esos chiquititos, o la Biblia, póngala a mano, téngala cerca de la mesa navideña. Quizá antes de la cena, quizá cuando se están preparando para empezar a comer, usted puede agarrar la Biblia. Agarre el libro de Mateo, si quiere, en el capítulo 1, del versículo 18. Ahí arranca uno de los relatos del nacimiento de Jesús. El otro, si prefiere, un poco más extenso, más en detalle, es Lucas el capítulo 2. Y lleve a Jesús a la mesa navideña. Sí, no se lo quede acá, no lo disfrute solo acá con el pueblo del Señor.
llévelo a la mesa navideña. Mire, va a haber caras raras. Va a haber quien le va a decir, le pintó el pastor. Te quiero verte decir lo mismo después del tercer y cuarto vaso de vino. No. Pero lleve a Jesús a la mesa navideña. Mejor dicho, llévele a Jesús, usted que hoy se está llevando, lo está conociendo un poquito más, llévele a Jesús a esos seres queridos con quienes va a compartir la mesa esta semana. ¿Sí? Llévelo. Qué sé yo, téngalo ahí listo. Vaya preparado, vaya preparada. Vaya preparado también a hacer un papelón. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Milagro de Dios. Y déjeme contarle el efecto que esto produce. Yo le leo Mateo, unos parrafitos de Mateo así salteados. Dice, el nacimiento de Jesucristo, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, de novia, prometida, nos enseñaba el pastor hace un rato, antes que se juntasen, antes que tuviesen relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Salto, sigo más adelante. Entonces después llegaron los magos de Oriente, pasaron a ver a Herodes, y después de eso, después que los magos se fueron por otro camino, por donde llegaron a Belén, dice que el ángel del Señor, capítulo 2, versículo 13, el ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Luego viene la matanza de los niños, ahí mismo. Muere Herodes. Después de muerto Herodes, versículo 19 de ese capítulo 2, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Dígame si a usted le pasa como a mí. ¿Usted lo ve acá a José perturbado por sus sueños? ¿Usted lo ve a José
asustado o preocupado por la situación. Al contrario, lo veo a José durmiendo mucho. Iba a ser papá primerizo de un hijo que Dios le reveló que había sido concebido por el Espíritu Santo. Usted lo ve a este papá primerizo inquieto, enloquecido. ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a tener que trabajar a la mañana, a la tarde y a la noche? José en paz. Y como si fuera poco, la revelación de Dios, hablando con él, dándole directivas precisas, concretas, enseñándole el propósito por el cual esas cosas tenían que suceder. Ahora mire el contraste. Cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hay una diferencia enorme, y usted la puede ver acá, en un corazón dispuesto, abierto a que Dios hable, abierto y dispuesto a que Dios cumpla su propósito en él. Eso, escuchar la voz de Dios, ponernos a trabajar en las cosas de Dios, trae a nuestro corazón paz. La paz que vemos en este papá, en José. Ahora, Herodes, como él pensaba que era el supremo, bastó escuchar una sola frase del propósito de Dios para que su corazón quedase turbado. Y junto con él, el pueblo frente al cual estaba. Si vos te das cuenta que tu corazón se altera, se preocupa, se inquieta, cuando ve las cosas que suceden alrededor, yo te invito a que vengas a Jesús. Porque es ahí donde vamos a hallar paz. Su reinado de paz no tendrá fin. Hay paz para tu vida. Hay paz. Hay paz. No te preocupes, habrá quienes escuchen de Jesús y se alteren y se saquen, sin duda, como le pasó a Herodes. Yo te invito a que esta Navidad sea para vos una noche de paz y que lleves paz a tu casa y que lleves a Jesús a casa, porque si Él está, entonces hay paz. Si el propósito de Dios se cumple, entonces hay paz. La consecuencia de la paz que Dios da es que afuera el reino de las tinieblas se incomoda. El reino de las tinieblas se incomoda. Cuando Jesús es anunciado, el reino de las tinieblas se incomoda. Y todo se altera. Afuera parece que no hay más paz. Podés descansar como José. Y sin sobresaltos, escuchar la voz de Dios, escuchar el propósito de Dios que se cumple en su pueblo. Se cumple en su pueblo. Se cumple en vos, se cumple en mí. Bendito sea Dios. En esta jornada que estamos evocando la Navidad y que hemos repasado una puntita de la profecía y que hemos repasado también un pedacito de la historia del día de Belén, te convido a que vayamos juntos al libro de los Hebreos, a mirar desde otro costado de la Sagrada Escritura este mismo extraordinario acontecimiento de Navidad. Ahora ya es corrido el Nuevo Testamento, el día del Señor Jesús ya está ocurrido y es el escritor a los Hebreos que vuelve su mirada para atrás a la jornada de Belén para decirnos
una frase, una palabra que te convido a que compartamos, si querés leer conmigo en voz alta. Aquí está. Comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho un tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este mismo concepto de majestad que refleja este párrafo de los Hebreos, lo tiene también el apóstol Pablo, cuando él habla acerca de la majestad del Señor Jesús, y te quiero convidar a que vayamos a leer también en Colosenses. Y en el capítulo 3, es un poquito antes, yendo para atrás, cuando el apóstol Pablo se refiere al Señor Jesús, en Colosenses, te convido a que vayamos al capítulo 2, versículo 8. ¿Te animás a leer conmigo? Es la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en el Señor Jesús, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y ahora viene el apóstol Pablo hablándole al pueblo judío que practicaba la circuncisión, esa señal en la carne que Dios le propuso en el Antiguo Testamento, y le dedica este versículo diciendo: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo,
en cuanto a los rudimentos del mundo, porque, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Y termina: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Así es la palabra de Dios. Te convido a hacer un momentito de silencio para recibir la palabra. Lo que Dios tenga para darte este día. Lo que el Señor haya querido enseñarte por su palabra.